que nos muestres, Padre Yahweh, que nos des dirección a cada uno de nosotros y que podamos inclinar, Padre Yahweh, nuestros oídos, nuestros corazones a la voz de tu palabra y poder entender, Padre Yahweh, que tú tienes un propósito para nuestras vidas, que en medio de este propósito que tenemos es el que seamos un pueblo, Padre Yahweh, que podamos mostrar las virtudes tuyas a un mundo que no te conoce. Que nos des a conocer con entendimiento, Padre Yahweh, tu palabra a cada uno de nosotros y que sea guardada en las tablas de nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Dice su palabra, Deuteronomio capítulo 26, dice, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, dice, en heredad para que tomes posesión de ella, dice, y mores en ella. Dice, tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo, dice, que recojas de la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega en heredad, y las colocarás en un cesto, luego las levantarás para ir al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, para poner ahí su nombre. Entonces acudirás al sacerdote que esté en esos días y dirás, declaro hoy ante Yahweh tu Elohim, que he llegado a la tierra que Yahweh tu Elohim juró a nuestros padres que nos entregaría. Luego el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo presentará ante Yahweh tu Elohim. Entonces tú responderás y dirás ante Yahweh tu Elohim, mi padre fue llevado a Aram, descendió a Egipto y habitó ahí, dice, por un breve tiempo, dice, y ahí se convirtió en una gran nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos subyugaron y nos impusieron una dura labor. Entonces clamamos a Yahweh el Elohim de nuestros padres, y Yahweh escuchó nuestra voz y nuestra aflicción. Y dice, de nuestra aflicción, de nuestra labor, dice, de nuestra opresión. Y dice, Yahweh nos sacó de Egipto, dice, con mano poderosa y con brazo alzado, dice, con gran manifestación, con señales, con prodigios. Y Él nos trajo hasta este lugar y Yahweh nos entregó a esta tierra, dice, una tierra en la cual fluye leche y miel. Ahora aquí que yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que Yahweh me ha dado, dice, entonces los presentarás delante de Yahweh tu Elohim, dice, adorarás ahí ante Yahweh tu Elohim. Dice, te regocijarás tú, tu casa, el levita, el forastero, dice, que esté entre ti, dice, y dice, por todo el bien que Yahweh tu Elohim te haya dado. Pero vemos algo, si podemos mirar algo que llama mucho mi atención, o que podría llamar tal vez nuestra atención. Vemos que parte de la porción de esta parashá significa, o es kitabo, que significa cuando salgas, cuando entres, perdón, cuando una de las porciones que vimos es, ay, perdón, se me fue un poco la garganta. Dice, cuando salgas, vemos que una de las cosas, cuando ellos salieran, una de las cosas que el pueblo tendría que hacer era con el fin o con el propósito. Y cuando ellos salieron de Egipto era para poder mostrar las maravillas o las grandezas de Yahweh. Vemos que parte de lo que está establecido, o cosas de los que leíamos en los versículos pasados, eran cierta manera en cómo el pueblo tenía que comportarse cuando entrara, cuando fuera a la guerra, cuando tomaran en posesión a una mujer, dice, que se encontraba, que había sido esclavizada, que había sido tomada entre los esclavos. Dice que la tomarían y dejaría por un tiempo en su casa si ella quisiera llegarse a ella. Después de ese tiempo, ella, si al caso miraba algo en la vida de ella, podría retirarla si ella no quería quedarse, y la mujer podía marcharse, pero más sin embargo no podía venderla por esclava ni ninguna cosa de esa, sino que vemos que en todo eso cuál era la bondad y la misericordia de Yahweh respecto a los demás pueblos, aún dentro de los demás pueblos, para que ellos pudieran ser bendición. Cuando hablamos de salir o cuando entrar a un lugar es con el propósito de poder ser luz. Cuando entendemos que Yahweh nos ha dado, que nos ha llamado, es con un fin y con el propósito de poder mostrar las virtudes de aquel que verdaderamente nos ha llamado, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y tú y yo entendemos que cuando tú y yo hemos sido rescatados, ¿cuántos hemos sido rescatados por Él? Por medio de ese rescate que Él trajo a nuestras vidas, tú y yo podemos ser luz para otros en la manera en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos en esta vida. Es con el fin de que el hombre, cuando salimos y mostramos el amor
y la gloria del Padre y la transformación del Padre que ha tenido en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Si Él nos tomó y Él nos sacó y nos trasladó de un reino de tinieblas, es con el fin de poder mostrar el amor y la misericordia que el Padre ha tenido para con nosotros, para que de la misma manera como el Padre ha hecho con nosotros, de la misma manera tú y yo actuemos para con otros. ¿Cuánto lo entendemos? Si el Padre ha actuado en bondad, en misericordia en nuestras vidas, tomándonos y sacándonos, es la misma manera en que tú y yo debemos demostrar ese mismo amor y esa misma misericordia hacia quién, hacia los demás. Y todo esto es con el fin y con el propósito de que el carácter y la gloria de Yahweh se pueda manifestar. Ahora la palabra dentro de esta porción de esta parashá que tú y yo miramos significa cuando entres. Sabes, Israel se encontraba a las orillas del río Jordán, a un lado del río Jordán, y estando tal vez a Moisés, si le queremos llamar, en sus últimos discursos o en su último mensaje, el pueblo le empieza a hablar al pueblo y les empieza a mostrar cuando ellos pudieran entrar y estuvieran en esa tierra que Yahweh les estaría entregando. Era con el fin y con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera poseer esa tierra que Yahweh les estaba entregando. Cuando ellos estuvieran delante de la presencia de Yahweh, y cuando estuvieran delante de la presencia de Yahweh, dice, una de las cosas que ellos tendrían que hacer muy en especial era que cuando ellos entraran y poseyeran esa tierra, lo primero que ellos iban a hacer era traer honra y gloria al nombre del Padre. ¿Cuántos entendamos eso? Era con el propósito de que cuando ellos pudieran entrar y poseer esa tierra que Yahweh les estaba entregando, era con el fin y con el propósito de poder dar honra y gloria al nombre de ¿quién? Al nombre de nuestro Padre. Porque había ciertas cosas que ellos tenían que hacer, que tenían que desempeñar. Y dice la palabra, dice que entrarían y honrarían a Yahweh Elohim, mostrando nuestro desinterés. ¿Sabes? Cuando tú y yo aprendemos a dar a Yahweh lo que tú y yo tenemos, aprendemos a hacerlo de una manera desinteresada. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando verdaderamente no es que yo le doy a Yahweh o yo le doy al Padre, y en ese de yo darle, yo recibo eso a cambio. Es hacerlo de una manera desinteresada, sino por el amor que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, que cuando tú y yo le damos y le ofrendamos a Él, lo estamos haciendo de una manera que desinteresada, por el amor que Yahweh ha tenido para ¿quién? Para con nuestras vidas. No es por mostrar. Muchas veces hay un concepto muy erróneo en el que aún a veces equivocadamente decimos, bueno, es que a Yahweh nunca le vamos a ganar, y cuando tú le das, Yahweh te va a dar. Y a veces lo entendemos con el mensaje o con el contexto erróneo de pensar de que la manera en que Yahweh me va a dar es cuando yo le doy, pero no es de esa manera. Es cuando tú y yo le damos a Él, es porque tú y yo estamos honrando a la vida que es el dador de todas las cosas, por su gracia y por su misericordia, por todo lo que nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? No es porque hay un interés en el que si yo doy más, a lo mejor Yahweh me va a bendecir más, y entre más yo doy, Yahweh me va a bendecir más. Pero no es en ese sentido. Es en el amor desinteresado que hay, en el agradecimiento de nuestras vidas por todo lo bueno que Él ha hecho para con nosotros. El simplemente hecho de reconocer dónde tú y yo nos encontrábamos, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Cuando tú y yo lo damos para honrarle a Él, verdaderamente por el agradecimiento de nuestras vidas, de nuestros corazones, de que todo lo que hay en este mundo, todo le pertenece a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque a veces venimos de un trasfondo muy equivocado, en el que a veces hemos tomado el concepto de dar nuestras primicias o de honrarle a Él con el propósito, con la mentalidad de qué es lo que Yahweh me va a dar. Si yo le voy a dar, ¿qué es lo que Yahweh me va a dar? Pero esa es una motivación incorrecta. Porque nuestra motivación es de que tú y yo le damos a Él por el agradecimiento de todo lo bueno que Él ha hecho para con nosotros. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Padre? De recordar de dónde nos encontramos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado, pero el hecho de yo recordarme de dónde yo me encontraba y de dónde el Padre me ha traído,
es más el motivo de agradecimiento que toda cualquier cosa que puede hacer. Es por el agradecimiento, por el amor que Él mostró para con nosotros, que aun cuando la gente no miraba nada bueno en nosotros, el Padre miró algo bueno en nuestras vidas, de que no nos tachó tal vez como la sociedad que puede ser y que pone una marca sobre la vida de una persona y dice, esta persona no sirve para nada o es un bueno para nada. Sabes, si Yahweh te trajo hasta este lugar, es porque Yahweh ha mirado algo valioso en tu vida y en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Dice la palabra, dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado ¿de quién? De este mundo. De aquello de lo que la gente de la sociedad no daba nada por ellos. Yahweh tomó y rescató y nos tomó del medio de ese emulador en el que tú y yo nos encontramos para darnos una nueva vida. Y sabes, cuando ellos entraban eran con el afán y no era con el propósito de que es la que Yahweh iba a hacer, sino era el agradecimiento y el amor que había en la vida y en los corazones de ellos. Y respecto a las leyes de las ofrendas de primicias, que nos impide, sabes, el pensar o el poder pensar que es nuestro trabajo, nuestra dura labor, lo que podemos, que es a través de nuestro trabajo, nuestra labor, que podemos cosechar todas las cosas que tenemos. ¿Sabes? Una de las cosas que Yahweh le había dicho al pueblo de Israel, que cuando ellos entraran en la tierra que Yahweh su Elohim les daría, dice que no pensarían que había sido por sus fuerzas que ellos habían adquirido toda la riqueza, sino era por Yahweh su Elohim que les había entregado esa tierra. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Podemos, ya sé que a veces parezco disco rayado con esta parte, pero sabes, si faltaran nuestras fuerzas en nuestras vidas, por mucho ánimo y por mucha motivación que tuviéramos, cuando no hay fuerzas en el cuerpo, no hay nada. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Podemos tener toda la motivación del mundo, todas las ganas de querer salir adelante, pero en el momento en el que el cuerpo no responde y no hay fuerzas, por mucha motivación no se logra nada. Y Yahweh le había dicho al pueblo, dice, solamente cuidarán de no olvidarse de Yahweh su Elohim. Y cuando entre ustedes entraran en esta tierra que yo les voy a dar, dice, cuidarán de no exaltarse y decir que es por sus fuerzas que han conquistado todas estas cosas, sino es porque Yahweh su Elohim se las ha entregado. Sabes, es en su gracia, en su misericordia, en su bondad, que Yahweh nos ha dado lo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos entendemos? Y siempre lo he dicho, sea poco, sea en la manera en la que tú y yo nos encontramos, esa es en la condición en la que Yahweh nos tiene por el momento. Y es el momento para que tú y yo demos gracias por todo el bien que Yahweh nos ha dado. Pablo decía, dice, porque sé vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Y en todo tiempo debemos, ¿sabes lo que Pablo quería decir? Dice, sé vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Ese es el estar contentos con lo que tú y yo tenemos. Una cosa es, dice, es estar contentos, y otra muy diferente es satisfecho. Porque cuando hay si Yahweh me tiene así, puede decir, bueno, porque Yahweh le plació bendecirme. Pero si no estoy en la posición que tal vez yo quisiera tener, bueno, es que Yahweh sí me tiene y pues bueno, así estoy satisfecho con lo que es. No, dice la palabra que estemos contentos con lo que tú y yo tenemos. No es que estés conforme. No es que caigamos en un estado de conformidad, sino es el que aprendamos a estar contentos con lo que tú y yo tenemos. Si Yahweh le permitió que en este día yo tuviera esto, estoy feliz, estoy contento. Y si el día de mañana Yahweh me tiene en otra situación diferente, estoy feliz y estoy contento. Y sabes, porque tus convicciones y las convicciones de nuestras vidas no siguen cambiando, porque nuestra confianza sigue estando puesta ¿en quién? En Yahweh. Cuando tú verdaderamente, alguien una vez dijo, bueno, ¿quieres conocer si Yahweh tal vez te diera todo el dinero que tú quisieras? A lo mejor pues, Yahweh te lo puede dar. Pero ¿quién te asegura que la siguiente semana estaríamos aquí? Porque si eso que Yahweh hizo y nos bendijo más que ahora, o fue un tiempo mejor que el de ahora, si eso cambió nuestra expectativa de vida, es que todavía no hemos llegado a una madurez que Yahweh desea. Porque nuestras convicciones no deben de cambiar en conforme a lo que tenemos y no tenemos. Nuestras convicciones deben de estar basadas en lo que tú y yo creemos en el Padre. En el que el Padre es el dador de todas las cosas. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Tus convicciones no cambian.
Y no estoy diciendo que no tomes el tiempo para ir a visitar o viajar a un lugar, no quiero que malentiendas tampoco. Estoy diciendo que tu convicción de vida, nuestras convicciones de vida no están en torno a lo que tenemos o a lo que no tenemos, sino que nuestras convicciones están en base a lo que es la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendamos eso? Eso no debe de cambiar. Ahora, vamos a 1 de Corintios capítulo 4. Ahora, una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era mostrar, venir a traer los actos de bondad y las leyes que eran respecto a las ofrendas de primicia, que es algo que nos impide pensar que fue nuestro trabajo, nuestra labor que Yahweh nos ha dado, sino es lo que Yahweh ha hecho por nosotros, y que Él produjo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender: quien había producido la cosecha, ellos no habían hecho nada para plantar la tierra. Cuando ellos iban a entrar en la tierra de Canaán, ellos no habían hecho nada para cosechar lo que estaba en la tierra de Canaán. Quien había hecho todas las cosas, ¿quién había sido? Yahweh. Quien había permitido que naciera una gran cosecha, ¿quién había sido? Quien produjo la primera cosecha, si la podemos llamar, los frutos en cuanto los diezmos y todas las primicias en cuanto refiere a todas esas cosas, nos impide el poder pensar que no es el dinero, no es el dinero o es la cantidad, o el poder pensar, bueno, esto es mío, o yo me lo gané, esto es mío, sino es el reconocer que lo que tú y yo tenemos le pertenece a ¿quién? Le pertenece a Él. Y que simplemente lo que Yahweh nos ha permitido tener, y qué importante es tener ese concepto en nuestras vidas, que lo que Yahweh nos ha permitido tener es para que tú y yo seamos administradores de lo que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si Yahweh nos ha dado, es para que seamos administradores de las cosas que Yahweh nos ha dado. No es por decir, bueno, eso yo me lo gané, poder decir, bueno, fue por mi dura labor, por mi trabajo, por mi labor, por mi trabajo, etcétera, etcétera. Yahweh dice, no se te olvide que soy yo quien te da las fuerzas para hacer todas estas riquezas. Porque en quien le pertenece todas las cosas, ¿a quién es? Es a Yahweh. Ahora vamos a 1 de Corintios capítulo 4. Dice que todo lo que el hombre considere, dice, nos considere de esta manera, dice, como servidores del Mesías, dice, y como administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, además se requiere, dice, que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel delante de ¿quién? Delante de Yahweh. O sea, como administradores, tenemos que administrar lo que Yahweh nos ha dado o nos ha depositado en ¿quién? En nuestras manos. ¿Cuántos entendemos eso? De cuidar los bienes que Yahweh nos ha dado. No significa con el afán de decir, bueno, no voy a hacer nada y lo voy a guardar y etcétera, etcétera. Pero es administrar las cosas. Dice, es necesario que cada administrador sea hallado fiel de respecto ante las cosas de Yahweh. ¿Sabes? Todo lo que Yahweh nos ha dado es con el fin de que seamos fieles administradores. Los recursos que Yahweh ha puesto en nuestras manos no son nuestros, di conmigo, sino son de Él. No lo digo yo, lo dice Salmo capítulo 24. Vamos a Salmo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 1. Salmo capítulo 24. Dice, de Yahweh es la tierra, dice, y todo lo que en ella hay, dice, y el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? Di conmigo, de Yahweh. Dice, y todo lo que en ello hay. ¿Sabes? Todo lo que fue hecho en la tierra fue hecho por ¿quién? Fue hecho por Él. Dice que todas las cosas, dice, por Él existen, fueron creadas y hechas por Él. Dice la palabra, dice que todas las cosas fueron creadas, hechas por Él y para Él. Todos los recursos, no me quiero desviar del punto, pero todos los recursos o todo lo que hay en esta tierra, Yahweh lo ha hecho con un bien y con un propósito. ¿Para quién? Para nosotros. Para que tú y yo habitemos en medio de esta tierra. Para que podamos estar contentos en todo lo que hay. Recordemos que en el libro de Génesis dice que Yahweh hizo todas las cosas, y cada vez que vimos que Yahweh hizo todas las cosas, dijo, y vio que era bueno. Después de que Yahweh hizo todo, dice que después formó al hombre y lo puso en todo lo que Yahweh había hecho y formado, en todo lo que Yahweh había visto que era ¿quién? Bueno para el hombre. O sea, todo lo que hay en este mundo, o sea, no es que el hombre inventó algo,
o hizo. Podemos decir, bueno, es que esta silla la fabricó tal persona y tiene un material de titanio y nadie más la ha hecho y la formó y la hizo, y podemos decir, bueno, es el inventor. Sí, probablemente, tal vez no había otra réplica igual, pero los recursos y el material con lo que esa silla fue hecho no lo creó el hombre. Lo creó Yahweh, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él hay, que simplemente le dio al hombre la formación, la moldeó y la mezcló con otros metales, etcétera, etcétera, y le dio forma a eso. Pero todo lo que hay en esa silla, ¿quién fue el creador de todo? Yahweh. Y dice la palabra, dice, y de Yahweh es todo lo que hay en ella, dice, y los que en él habitan. ¿Quiénes habitan en la tierra? ¿Cuántos damos gracias al Padre porque estamos con vida hasta el día de hoy? Amén. Dice, y todos los que en ellos y todo lo que en él habita, sabes, todo le pertenece a él. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida no es nuestra. La vida que tú y yo tenemos, podríamos decirles, fue una vida prestada porque no nos fue dada. Se nos fue dada para que viniéramos, pero en medio de esta vida que Yahweh nos dio, nos las dio para que seamos administradores de las cosas que Yahweh nos ha dado, para que nuestra vida sea para bendecirle, para honrarle y para dar gloria a su nombre. ¿Cuántos entendemos eso? Para eso Yahweh nos compró, ¿sabes? Y nos compró porque dice la palabra, dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él pagó un precio de sangre por nuestras vidas, en el cual nos rescató el medio en el mundo en el que tú y yo nos encontramos. Pagó un alto precio de sangre. Dice, leíamos en Salmo, dice, porque costóse la redención del alma del hombre. Dice, y nadie puede pagar por ella. ¿Por quién? Porque hay alguien que ya pagó esa redención. ¿Quién es? Fue Yeshua. Porque a Él le pertenece todo lo que hay en esta tierra. Algunos dicen, y correctamente, hemos sido comprados doble vez. Porque dice la palabra que éramos de Él, o somos de Él, y nos perdimos. Y una vez que nos perdimos, la palabra dice que una vez que se le da una carta de repudio, una carta de divorcio, Jeremías capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla acerca de ello, y cuando se le daba una carta de repudio, dice, no estaba permitido al hombre volverse a casar con ella, sino solamente una vez que moría, esa persona le estaba permitida. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber la muerte de alguien para que Él nos pudiera volver a tomar nuevamente como su pueblo. Para ser un poco más específico, puedes imaginarte que tú tienes algo o una pluma y esta pluma se te pierde y encuentras esa pluma y alguien dice, que te la vendo. Y dices, ¿cómo me vas a vender si esta pluma es mía? Pero sabes, aunque esa pluma es de nosotros, tú pagas por el precio y por el amor que tú tienes hacia ello, tú pagas un precio y la vuelves a comprar nuevamente. Eso es algo, si tú quieres, simbólico, lo que pasó con la vida de ¿quién? De nosotros. Nos perdimos y a pesar de que ya éramos de Él, Él tuvo que pagar un precio de sangre, que es el enviar a su Hijo a morir en el madero para tomarnos, para rescatarnos y para darnos una nueva vida. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que nos tomó por doble vez, se tuvo que pagar un precio. Y ese precio fue de sangre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro amado Yeshua, quien pagó el precio. ¿Por quién? Por nuestras vidas. Entonces todo lo que Yahweh, todo lo que hay en esta tierra es de quién? Es de Yahweh, aún incluyéndonos nosotros mismos. La palabra dice, por tanto glorificar a Yahweh o honrar a Yahweh ¿con quién? Con nuestros cuerpos. La vida que Yahweh nos ha dado es para que muchas veces pensamos, si tú y yo podemos leer el libro de Eclesiastés, habla acerca de la vanidad del hombre y acerca de todas las cosas, pero si tú y yo vemos el libro de Eclesiastés, dice el comentario, dice que todo lo que hay en este mundo es vanidad. Dice, he visto al hombre hacer esto y hacer lo otro, dice, pero el final de todo es vanidad de vanidades. Y si tú miras hasta el último versículo del libro de Eclesiastés, el último capítulo, dice, porque he visto, dice, una sola cosa,
dice que el asunto de todo hombre es guardar los mandamientos ¿de quién? De Elohim. En otras palabras, pensamos que la vida que tenemos es toda nuestra, pero sabes, el vivir con sabiduría en esta vida es el entender que nuestra vida que Él nos ha dado es una vida que Él nos dio para que tú y yo podamos honrarle, para que tú y yo lo glorifiquemos a Él, para que seamos verdaderamente siervos de quién? Siervos de Él. Y que el fin de toda nuestra vida es el que tú y yo guardemos los propósitos, los mandamientos de Yahweh, para que nos vaya bien en esta vida que Yahweh nos ha dado. Dice la palabra, dice, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganarse al mundo si se pierde a sí mismo. Dice, porque cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá, mas cualquiera que pierda su vida por causa mía, la estará ganando. Cuando tú y yo entendemos ese significado en la palabra, de que a veces pensamos decir, bueno, tenemos esta vida y tenemos esta vida para disfrutarlo y para hacer todo lo que nos place en esta vida y vivir de la manera en que nos plazca, y si tenemos dinero, ganancias, pues qué mejor porque nos podemos dar, etcétera, etcétera, y estoy poniendo de mi cosecha. O tal vez lo que muchos de nosotros hicimos o hubiéramos hecho en la vida en la que nos encontramos, y hablamos de buscarle al Padre, voy a ir a la iglesia. No, hombre, que voy a ir a la iglesia. Mi único interés, yo te puedo decir, hasta la edad de 17 años, ya hasta los 19, yo nunca pensé en ir a la iglesia. Yo me escondía. Mi abuelita era muy, muy católica. Mi abuelita iba a la iglesia y yo me escondía abajo ¿de dónde era? De la mesa. Y de ahí no me sacaba mi abuela, me quedaba ahí con mi tía. Y no, o sea, en mi mente nunca estuvo. Cuando yo estuve en una vida de joven, pensé en hacer todo lo que me placía, todo hacer en esta vida, porque pensaba que podía comerme el mundo, porque empezaba a conocer cosas y a vivir cosas, etcétera, etcétera. Y empezaba a trabajar y empezaba a ganar mi propio dinero y podía hacer con mi dinero todo lo que yo quisiera. Y pensaba que eso era vivir una vida. Y la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Y cuando la palabra en Eclesiastés dice, ¿por qué he visto? Dice que el final de todo hombre es guardar los mandamientos de ¿quién? Vamos a Eclesiastés al último capítulo. Dice, acuérdate, no quiero desviar del punto de lo que es de la porción. Dice, acuérdate pues de los días de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, dice, acerquen los años en los que digas, no tuve en ellos placer. Antes se oscurece el sol y la luz, la luna y las estrellas, dice, y las nubes y vuelven tras la lluvia. Dice, el día cuando tiemblen los guardas de la casa, dice, los fuertes se encorvan, dice, los que muelen, dice, vamos a la conclusión, tú lo puedes seguir leyendo ahí en tu casa. Dice, acuérdate antes de que se rompa, dice, el hilo y la plata, dice, se quiebre el cuenco de oro y se rompa el cántaro, dice, junto a la fuente, dice, y hagas pedazos la rueda junto al pozo, entonces volverá el polvo a la tierra, dice, como lo era, dice, y el espíritu volverá Elohim, dice, como le dio, dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. O sea, nuestra vida en este mundo es ¿qué? Es prestada. Tú y yo somos, di conmigo, estamos de paso en esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestra existencia aquí, es más, sin ponerse melancólicos, yo escuchaba uno de los cantos que cantábamos y estaba muy alegre cantando, y dije, y así de repente nada más dije, yo quiero ese canto. El día que yo me vaya, yo quiero que sea fiesta, que ese sea el canto que se ponga cuando ya no esté, pero en el sentido de que es algo que podemos entender. Qué importante es para nosotros entender, el punto en el que voy es que nuestra vida es simplemente de paso. No tenemos por qué aferrarnos, ¿cuántos entendemos a esta vida? Porque nuestra vida simplemente está de paso, porque al final de cuentas, lo que importa es lo que tú y yo hayamos hecho en esta vida en la cual el Padre nos puso, en la cual en esta vida el Padre nos plantó para que tú y yo hiciéramos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque al final de cuentas, dice la palabra, dice, y los muertos, dice, descansarán de todas las cosas, dice, pero sus obras van con ellos. Todas las cosas en este mundo es perecedero. Lo único que va con nosotros y que nos acompañará, ¿qué es lo que hicimos tú y yo en esta vida?
Ahora el punto, dice la palabra, dice, y el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, dice, ponderoso, investigó y compuso muchos proverbios. Dice el predicador, dice, dice la conclusión, dice, cuando se ha oído todo esto, dice, mi Elohim, guarda sus mandamientos, dice, porque esto concierne a toda persona, dice, porque Elohim traerá toda obra a juicio, dice, junto con él todo lo oculto. Cuando tú y entendemos que eso es lo que Yahweh ha hecho, ¿para qué Yahweh me puso en esta tierra? No para que viva de la manera en como muchos pensamos que podíamos vivirla, sino cuando yo vengo a los caminos del Padre y empiezo a guardar sus mandamientos, empiezo a poner por obra sus enseñanzas en nuestras vidas. A la medida que tú y yo guardamos su palabra, sus mandamientos, ¿sabes? Tú y yo estamos ganando una vida. ¿Cuántos entendemos eso? Porque traemos una vida de libertad a nuestras vidas, porque ese conocimiento trae libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuando tú y yo lo aprendemos, en lugar de perderla, como dice la palabra, dice, estamos ganando ¿quién? Nuestra vida. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de perder nuestra vida, déjame poner un ejemplo, de venirnos y acercarnos a las cosas del Padre, en lugar de perderla, ¿cuántos podemos decir que ganamos la vida? Que hemos ganado una vida? Porque Yeshua dijo, porque yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia, para que tengamos una vida de paz y de shalom. ¿Cuántos hemos vivido? Hemos aprendido a vivir esa vida, o estamos experimentando esa vida de paz, de shalom y de misericordia de ¿quién? De nuestro Padre. Porque ese es el final de todo hombre. Dice ahora, Primera de Crónicas, creo que es Primera de Crónicas capítulo 29. Entonces entendemos que todo lo que hay en esta vida le pertenece ¿a quién? A Yahweh. Todo es de Él, aún incluyendo ¿qué? Nuestras propias vidas. Y mira lo que David decía. David entendía esto. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 14. David decía, dice, vamos a leer el versículo 14, dice, pero ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? Dice, para que podamos ofrecer tan generosamente, dice, todo esto, dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano, ¿qué decía David? Te damos. Dice, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, dice, y como fueron todos, y dice, como fueron todos nuestros padres, dice, como una sombra en nuestros días sobre la tierra, dice, y no hay esperanza. Pero ¿qué es lo que David decía? Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es este pueblo? ¿Sabes? Y esto es cuando estaban haciendo la reconstrucción del templo y estaban llevando a cabo todas estas cosas. Y David dice, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? En otras palabras, ¿quién somos nosotros para poder decir, bueno, esto es todo lo que he dado, todo esto es todo lo que he entregado? Dice, y decía David, dice, porque de todo lo que te hemos dado, dice, porque es de lo recibido de tu mano que te damos. ¿Cuántos entendemos que en realidad cuando tú y yo damos al Padre, estamos dando únicamente de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántos entendemos eso? No es que yo diga, bueno, es que yo di tanto o yo doy tanto para Yahweh, pero es el entender que todo lo que tú y yo nosotros damos, cada uno de nosotros como personas individual, cualquiera que sea nuestra ofrenda, lo que tú y yo traemos delante del Padre, es entender que simplemente de lo que Yahweh nos ha dado, es de lo recibido de la mano de Yahweh que tú y yo le entregamos a Él. Porque no hay nada de nosotros que hagamos hecho para que podamos traerle ¿quién? A Él. Porque todo, di conmigo, todo le pertenece ¿a quién? A Él. Que sí depende de nuestros corazones. Porque Yahweh puede dar, pero si el corazón está endurecido, pues no pasa nada. Pero es cuando verdaderamente hay un genuino amor y un agradecimiento ¿a quién? A Yahweh. Cuando tú y yo damos. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Vamos a otra cita, Proverbios capítulo 3, y vamos a guardar lugar ahí. Proverbios capítulo 3 dice una de las cosas que tú y yo podemos mirar. Yahweh les había dado todo lo que Yahweh les había dado al pueblo, era con el fin y con el propósito, era de entender que Yahweh pertenecía a todas esas cosas, y Yahweh les había dado ordenanzas para cuando entraran y tenían que hacer en esa tierra,
vivemos que era parte, cuáles eran de las cosas que ellos tenían que hacer. En Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 4, del versículo 1 al 4, vemos que las cosas que ellos tenían que hacer, ellos tenían que presentarse delante de Yahweh y tenían que presentar las primicias delante de ¿quién? Delante de Yahweh. No es que ellos lo hubieran hecho, sino que es algo que provenía de ¿quién? De Yahweh, lo que ellos estarían entregando y le traían llevando al sacerdote. Y habían ciertas implicaciones, o muchos podían leer como liturgias o oraciones que tenían que hacer cuando ellos se presentaran para presentar estas ofrendas de primicias. Y vemos algo que está escrito en Proverbios. ¿Qué dice la palabra? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 26. Dice, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, dice, en heredad, dice, y la tomes en posesión, dice, y en ella y mores en ella, dice, tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo, dice, que recojas de la tierra, dice, que Yahweh tu Elohim te entrega. O sea, Yahweh ya había hecho que el primer fruto saliera, dice, y dice, entrega, dice, en heredad, dice, las colocarás en un cesto, luego te levantarás para ir al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, dice, para poner ahí su nombre. Entonces acudirás al sacerdote que esté en esos días y dirás, declaro hoy, dice, ante Yahweh, dice, que he llegado a esta tierra que Yahweh tu Elohim juró a nuestros padres que nos la entregaría. Dice, luego el sacerdote tomará el cesto de tu mano, dice, y lo presentarán ante Yahweh tu Elohim. Pero vemos que eran las cosas que tenían que hacer este pueblo cuando ellos vinieran y se presentaran delante de la presencia de Yahweh. Tenían que presentar su ofrenda con el fruto de la tierra, lo que tú y yo conocemos como primicias, que eran presentarlas delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y era el reconocer que Yahweh era el dador de todas las cosas. Ahora, ¿qué dice la palabra? Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Yahweh, dice, con las primicias de todos los bienes, dice, con las primicias de todos sus frutos, dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán, dice la palabra, de mosto. Pero que es una de las promesas que Yahweh daba para el pueblo de Israel, que cuando ellos aprendieran a honrarle a Yahweh con las primicias de todos los bienes y con las primicias de todos sus frutos, ellos se vendrían y se presentarían delante de ¿quién? De Yahweh, reconociendo que Yahweh era el dador de todas las cosas, pero era el reconocer que Yahweh se les había entregado. Cuando tú y aprendemos, es aprender a honrarle a ¿quién? Al Padre, con los recursos que Él ha dado, con esos recursos que Él nos ha dado, con esos recursos tú y yo lo honramos a ¿quién? Al Padre. Y no es el fin o al hablar de lo que es el diezmo y que tenemos que entregar nuestro diezmo, pero es honrarle y entregarle a Yahweh lo que Él ha hecho por ¿quién? Por nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 14. Dice la palabra, dice, diezmarás fielmente de todo el producto de tu sementera, dice, lo que rinde tu campo cada año, dice, comerás ante la presencia de Yahweh tu Elohim, dice, en el lugar, que Él escoja, dice, para poner ahí su nombre, dice, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, dice, de los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a ¿quién? A Yahweh tu Elohim. ¿Sabes? Era una de las ordenanzas que Yahweh les había dado, que en el lugar que Él había puesto y Él había establecido su nombre, ahí vendrían y se presentarían y traían todos los diezmos, todas las ofrendas que Yahweh tu Elohim les había dado para poner ahí, dice la palabra, para poner ahí su nombre. ¿Sabes? Qué importante es para nosotros entender que es en el lugar que Yahweh escogió, no es el lugar que yo designo como persona, sino es el lugar que Yahweh ha escogido para poner, di conmigo, ahí su nombre. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces caemos en el error, y yo creo que es la última vez que me vas a escuchar decirlo, no soy muy amante de decir esto, pero tenemos que tener el entendimiento. Muchas veces podemos decir, o uno como persona dice, bueno, es que yo no diezmo, pero yo doy ayuda y yo ayudo aquí, yo ayudo a este lugar, yo ayudo a esto. Y muchas veces la gente puede tomar eso como ¿qué? Como diezmo, porque es de lo que es tomado. Pero la palabra dice que el diezmo es de ¿quién? Es de Yahweh. Todo lo que tú y yo hacemos para ayudas, para un ministerio o para esta, es algo voluntario que nace de ¿quién? De nuestras vidas, de nuestros corazones, para ayudar a X ministerio o a X cosa. ¿Cuántos entendemos eso? Pero el diezmo, o sea, yo no dispongo del diezmo como si fuera mío, porque el diezmo es de ¿quién? De Él. Por eso la palabra, una de las cosas que tú puedes mirar en el libro de Malaquías, ese era uno de los conflictos que había en el libro de Malaquías.
Porque el pueblo, en lugar de presentar lo que era lo mejor para Yahweh, presentaba lo que estaba más feíto para ellos. En otras palabras, el cojo, el menospreciado, el más flaco, eso lo presentaban ¿para quién? Para Yahweh. Y el pueblo se quedaba con lo que era lo mejor, porque al final de cuentas pues iba a ser presentado como un sacrificio, porque habían diferentes tipos de ofrendas, de sacrificios que se presentaban, que era la ofrenda quemada. Al final de cuentas, si el holocausto iba a ser quemado, pues qué más da si era el mejor cordero, ¿sí o no? En otras palabras, ¿qué es lo que la gente pudo haber dicho? Yo me gusta preguntarme, ¿qué es lo que la gente pudo haber dicho? Bueno, pues es un desperdicio. Si es una ofrenda que se va a presentar y va a ser una ofrenda quemada y vemos diferentes tipos de ofrendas, bueno, pues qué mejor, pues mejor le presentamos el otro y lo mejor lo tomamos para nosotros. Y Yahweh no dice al pueblo, dice estoy triste o me han decepcionado. El pueblo dice malditos son, dice porque me han robado. Y el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? Dice en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque los diezmos y todo lo que es perteneciente a primicia le corresponde ¿a quién? Le corresponde a Yahweh, no es nuestro. ¿Cuántos entendemos? Dice indefectiblemente, dice que leíamos en Deuteronomio, dice diezmarás fielmente de todo el producto de tu cementerio y de lo que rinde tu campo cada año. Dice comerás en la presencia de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja, no en el que yo designé, para poner ahí su nombre. Dice el diezmo de tu grano y de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas. Dice para que aprendas a temer siempre a Yahweh tu Elohim. ¿Sabes qué es una de las cosas que tú y yo aprendemos? Cuando tú y yo aprendemos a diezmar fielmente a Yahweh, hay un temor que viene también a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando entendemos, cuando tú y yo diezmamos fielmente, y eso es algo que yo aprendí, cuando tú y yo diezmamos y aprendemos a darle al Padre lo que es de Él, de la misma manera también dice la palabra, dice, aprenderás el temor a Yahweh de quién? Tu Elohim. No el temor de decir, ay, qué miedo, o decir, pero es un temor de reverencia, de entender que todo lo que Yahweh me ha dado le pertenece a Él. Y como decía David, dice, es de lo recibido, Padre Yahweh, de tu mano, que nosotros te damos. ¿Cuántos entendemos ese concepto? Amén. Ahora dice Deuteronomio, Levítico capítulo 27. Dice así mismo, dice pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, dice ¿es de quién? Es de Yahweh, es cosa sagrada para quién? Para Yahweh. Dice si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, dice le añadirá una quinta parte, dice todo el diezmo del ganado, del rebaño, sea todo lo que pasa por debajo del cayado, dice de una décima cabeza, dice será cosa consagrada a quién? De Yahweh. Dice no se debe considerar, dice si es bueno o malo, dice tampoco lo cambiará, y si lo cambia, dice tanto el animal como el sustituto serán sagrados, dice no podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que Yahweh Elohim ordenó a Moisés para los hijos de quién? Para los hijos de Israel. Pero vemos entonces de la palabra, si una persona quería tomar parte de eso que le correspondía a Yahweh, ¿qué es lo que tenía que hacer la persona? Tenía que añadirle. Dice, si un hombre dice quiere redimir parte de su diezmo, dice, le añadirá la quinta parte. ¿Cuántos entendemos eso? Suena muy drástico así, si lo podemos mirar de una manera muy así, al literal, pero es el entender que lo que es de Yahweh, di conmigo, es de Yahweh. Y cuando uno quiere tomar de aquello que es de Yahweh, dice la palabra, le tendrá que añadir una quinta parte a eso que le restó. O sea, las cuentas no saldrían para la gente. Pero bueno, no es el punto. Dice la palabra, dice Deuteronomio 8, versículo 18. Dice, mas acuérdate de Yahweh tu Elohim te da, dice, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, es el cual juró a tus padres como en este día. Dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas de Yahweh tu Elohim, dice, y vas en pos de otros dioses y sirves y los adoras, dice, yo testifico contra vosotros hoy, dice que ciertamente, dice, perecerán, dice, como las naciones, dice, que Él destruyó, dice, delante de vosotros, así, dice, pereceréis, dice, porque no oísteis la voz de quién, de Yahweh tu Elohim, dice, para acuérdate Yahweh tu Elohim, dice, porque es Yahweh tu Elohim que te da las fuerzas para hacer las riquezas. ¿De quién provienen las fuerzas? De conmigo, del Padre. Ahora,
yo sé que el tiempo avanza muy rápido. Son cosas que el Padre ponía ahorita en mi corazón, pero cuando ellos iban a entrar, tú y yo tenemos que entender que el pueblo no era un pueblo agricultor. El pueblo había salido de la tierra de Egipto, muy probablemente algunos de ellos tenían conocimiento de agricultura, otros de ellos tenían, la mayoría en su totalidad eran obreros, eran esclavos. Si tú y yo vemos el pueblo de Israel, cuando ellos tenían que entrar, tenían que aprender ciertas cosas respecto a lo que representaba que la agricultura. Y siempre en las cosas de Yahweh, cuando Él nos trae algo nuevo, hay cosas que tú y yo tenemos que aprender también en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando Yahweh nos mueve de un lugar para otro, cuando Yahweh nos rescata, cuando Yahweh nos saca, muchas veces decimos, bueno, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer lo otro, y es que yo no sé. Pero sabes, el pueblo tampoco sabía, y eso es el Padre que hablaba en mi corazón. En su mayoría de ellos, muchos de ellos, tal vez lo que tú puedes mirar en la cultura, en historia, muchos de ellos no tenían tanto conocimiento. Mas sin embargo, Yahweh les dice, vendrán y tomarán una cesta, una canasta, y pondrán todos los primeros frutos. Y una vez que pongan todos los primeros frutos, los vendrán y los presentarán delante de ¿quién? Delante del sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote en turno? Es Yeshua. Tú y yo sabemos que es Yeshua nuestro fiel, gran y sumo sacerdote. Pero el punto en el que voy, muchas veces decimos, bueno, es que yo no entiendo, yo no sé cómo hacer esto. Pero sabes, no es si entiendo, no es si conozco, pero quien nos va a enseñar y nos va a capacitar para poder hacer y realizar las cosas, di conmigo, es el Padre. Para ellos tal vez el conocimiento era muy diferente a lo que ellos conocían. Pero tuvieron que aprender a hacerlo. ¿Sabes? Una de las cosas que ellos hacían, habían diferentes tipos de primicias que se presentaban. Entre las primicias vemos que era la primera de la cebada, después estaba lo que era el del trigo, después ya hasta el tiempo de la última cosecha que se le conocía como Sukkot, estaba la de las uvas, se me fue otro, los higos, etcétera, muchos de ellos. Y aun cuando ellos empezaban a mirar que presentaban, cuando ellos estaban mirando que era la primera cosecha, que era para quién, la primicia para quién era para Yahweh. Cuando ellos miraban que empezaban a hacer la primera flor dentro de cualquier árbol, una de las cosas que ellos acostumbraban a hacer era ponerles algún listón o alguna marca para que una vez que creciera y daba el fruto, ese árbol o ese lugar donde había nacido esa flor y daba el primer fruto, ese lo tomaban y lo separaban ¿para quién? Para Yahweh. Sabes, para mí cuando yo miraba esas cosas, eso habla de tener un conocimiento, entendimiento, el tener que buscar, porque era algo nuevo también para sus vidas. Ahora, cuando ellos iban a entrar, también nos habla respecto a los que eran las festividades. Para nosotros poder entender, ¿sabes? Estamos entrando en un tiempo de lo que es la fiesta de ¿quién? De Pesach. ¿Sabes? Nunca habían tenido cosecha, pero todo lo que ellos hacían, si tú le quieres llamar, era como una práctica. Todo era una práctica en el desierto. Hasta el día en el cual ellos no tomaran posesión de la tierra prometida, y la tierra prometida diera la cosecha y diera el fruto de todos ellos, iban a presentar y tomar de todo lo que estaban, y en ese momento ya iba a ser, si tú le quieres, ya una práctica, sino iba a ser como una realidad que ellos estaban realizando de la ordenanza que Yahweh les había entregado. Porque recordemos que en el desierto fue una peregrinación, dice la palabra, dice que algunos en el desierto perecieron y murieron. Para ellos el poder entrar a la tierra prometida era entrar a la culminación o a la promesa que se les había sido dada, que tomarían una tierra. Por eso una de las bendiciones que ellos declaraban que se le fue dada a Abraham se le había prometido que se le daría una buena tierra. Dice, porque nuestro padre fue un arameo errante y nada teníamos, y entramos y en la tierra de Egipto fuimos multiplicados y prosperamos. Era el reconocer que eran nada, no podían ser considerados como una nación. Hasta en el lugar que Yahweh no les entregaba una tierra y se habían multiplicado. Y si tú le podemos
Cuando ellos poseen la tierra de Canaán era como la culminación de todo lo que Yahweh les había dado como una ordenanza. No sé si estoy poniendo en el sentido correcto. ¿Cómo aplica esto también para nuestras vidas? En el que tú y yo nosotros somos peregrinos y extranjeros, lo leíamos. Somos peregrinos y extranjeros en una tierra que no es nuestra. Porque el príncipe, la potestad de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y Yahshua dijo, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. Dice, por eso el mundo los aborrece. Tú y yo estamos en una tierra que no es nuestra. Porque nuestra ciudadanía está ahí arriba, eternamente, ¿dónde? En los cielos. Que es lo cual Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 dio una tierra de una tierra de bendición en el que no habrá llanto ni habrá más lloro, sino que uno será rey sobre todos ellos. ¿Y quién es? Es Yahshua, en el que Él se sentará y gobernará sobre todos los pueblos. Ahora, cuando tú y yo podemos entender parte de lo que tú y yo estamos viviendo, cada festividad es un ensayo, es una mikra. ¿Y por qué digo un ensayo, una mikra? Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. ¿Cuántos entendemos esto? Estamos practicando para el tiempo venidero, para cuando Él venga y reine sobre esta tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 12 dice, y sucederá, dice, que todos los que sobrevivan de todas las naciones, dice, subirán de año en año a celebrar la celebración de Sucot de los tabernáculos, y sucederá que aquellos que no suban a celebrar la fiesta de Sucot de tabernáculos no tendrán lluvia sobre su tiempo. Eso nos habla del tiempo en el milenio, o sea, significa que en el tiempo cuando Él reine, de conmigo, las fiestas se seguirán celebrando, ¿cuánto lo entendemos? Pero eso ya será en el cumplimiento, siempre lo hemos dicho, ¿cómo la celebraremos? Porque te decimos, ¿de cuál manera es la correcta? Porque tú puedes mirar que unos hacen de una manera, otros hacen de otra manera, y hacemos y vamos haciendo conforme al conocimiento y a la revelación que el Padre nos ha dado, ¿cuánto lo entendemos? A ese conocimiento hacemos y a lo que podemos mirar que está escrito en la palabra, y a ese conocimiento hacemos. Pero en realidad cuando Él venga, ¿cómo será? Porque dice que cuando Él venga, dice que todos subiríamos de año en año. Y había tres festividades muy importantes que todo el pueblo tenía que subir, que era precisamente la festividad de los panes sin levadura, que se le conoce como Pesach, que era la festividad de Shavuot o Pentecostés, y la última gran festividad que era la cosecha final, que se le conoce también como primicias o como fiesta de la cosecha, pero que es Sukkot o tabernáculos o cabañas, que es después del día domingo 25. Después del domingo 25 son los 10 días, después, son los 10 días, después son 5 días para, ¿cómo se le llama? Para Sukkot. Pero van una fiesta escalonada con la otra, que se le conoce como la última gran cosecha, en la cual también tiene un sentido. Para nosotros, si tú y yo miramos como el pueblo de Israel, en medio de este peregrinaje, tú y yo andamos. Y celebramos las fiestas. Pero tenemos que tener cuidado cómo tú y yo vivimos en esta vida. Porque la palabra también dice que muchos perecieron en el desierto. Y dice, creo que es Corintios, vamos a 1 de Corintios, creo que lo apunté. 1 de Corintios capítulo 10. Es 1 de Corintios 10, 5. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, porque no quiero, dice, que ignores, hermanos, dice que ignores nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, dice, y en Moisés todos fueron bautizados, y en la nube y en el mar, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Era Yeshua. Dice, sin embargo, dice, no se agradó de la mayor parte de ¿quién? De ellos. Dice, pues quedaron tendidos ¿en quién? En el desierto. Pero me llama la atención que dice la palabra, dice, pues dice Yahweh, sin embargo Elohim no se agradó de la mayor parte de ellos. Significa que algunos de ellos no perecieron en el desierto, y algunos de ellos sí entraron. Cuando tú y yo podemos entender que en medio de este mundo en el que tú y yo nos encontramos, Pablo dice, no siendo que yo habiendo hablado y predicado a muchos, yo mismo sea que
descalificados. Sabes, tenemos que cuidar la manera en que tú y yo vivimos, la manera en que tú y yo nos conducimos, la manera en que tú y yo actuamos. Dice, sin embargo, dice, Elohim no se agradó de la mayor parte de ellos, dice, pues quedaron tendidos en el desierto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Dice, y no sean idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer, dice, y a beber, y se levantó a jugar. Dice, y forniquemos como algunos de ellos fornicaron, dice, en el día que cayeron 23,000. Dice, ni provoquéis a Yahweh como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice, y fueron escritas como enseñanza, ¿para quién? Para nosotros, para quienes ha llegado el fin de quién, de los siglos. Dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, dice, que no caiga. Dice, y no sobrevenido ninguna tentación, dice, dice que no sea común a los hombres. Dice, y fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Dice, sino con toda la tentación, Yahweh también proveerá que el escape. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que muchos de ellos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque Yahweh no se agradó de ellos por su incredulidad, por tantas cosas inmorales que ellos hicieron. Pero sabes, si tú y yo entendemos que nuestra vida no está en esta tierra, muchos de nosotros también podemos perecer en esta tierra de peregrinaje que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Podemos desviarnos y salirnos del camino. Y dice la palabra, Apocalipsis capítulo 21, dice que para aquellos que está reservado ese tiempo, los cuales entrarán juntamente con Él, tú lo puedes seguir leyendo, dice la palabra que son todos aquellos que salieron de estas cosas. Sabes, aunque tú y yo murimos, ciertamente sí. Dice la palabra, dice que hay algunos, dice, que son levantados en la segunda venida, dice, y la primera no procederá sobre la segunda. Tesalonicenses, dice, pero ya sea que muramos o muramos, ¿de quién somos? Somos de Yahweh, y lo único que nos acompañarán son ¿quién? Nuestras obras. Leíamos la palabra también, que dice la palabra, dice que por nuestros hechos también seremos ¿qué? Juzgados. Qué importante es para nosotros el poder entender que aunque tú y yo estamos en este peregrinaje, en esta tierra, tú y yo tenemos que cuidar nuestra vida, como tú y yo vivimos delante de ¿quién? Delante del Padre. Si agradamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y parte de lo que tú puedes mirar, si tú llegas hasta el capítulo 28 y entre todas las enseñanzas en el capítulo 27 empiezas a mirar el pueblo y empiezan a decretar las bendiciones y las maldiciones, y se dividen de un grupo, aquellos que provienen de la esclavitud son divididos hacia un grupo hacia el monte Baal, otros son hacia el monte Gerizim, donde se encuentran las maldiciones y las maldiciones. Pero qué importante es que cuando ellos hacen y empiezan a decretar todas las maldiciones y todas las cosas, también cuando tú y yo entramos al capítulo 28, dice la palabra, dice, sucederá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente deseamos ser bendecidos por el Padre? Pero para que tú y yo podamos ser bendecidos por Él, primeramente tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos, y cuidar de, como dice la palabra, que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros que hemos llegado con la culminación de los tiempos y de las edades. No tenemos con exactitud cuándo vendrá, no, pero de que estamos viviendo los últimos tiempos, a la antesala, si tú le quieres llamar, antes de que el Mesías retorne y antes de que Él venga, si estamos más cerca de lo que pensábamos muchos años atrás. Y todo esto, dice la palabra, que sirve para ejemplo para los que hemos llegado hasta este tiempo. Y qué importante es para nosotros, si tú y yo queremos entrar en esa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Muchos le llaman la Nueva Jerusalén como la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos deseamos entrar en esa tierra que el Padre tiene para nosotros? Si tú y yo deseamos entrar, primeramente seremos como el pueblo de Israel. Seremos tentados, probados en muchas formas. Y dice la misma palabra, dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, podemos decir, bueno, es que la tentación está muy difícil, dice la palabra, dice, y ninguno diga que es tentado por quién.
por Yahweh, porque Elohim no tienta a nadie. Quien tienta o somos movidos por la tentación es por la condición de ¿dónde? De nuestros corazones. Si no está bien afirmada en las cosas del Padre, mi corazón va a jalar hacia las cosas de que muy probablemente hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que yo hacía anteriormente, o me voy a desviar del camino. Pero dice la palabra, dice, y Elohim fiel dice que no permitirá que ninguno de vosotros sea tentado más allá de lo que podamos soportar. O sea, vendrán luchas, tribulaciones, tantas cosas, pero dice la palabra que juntamente con la tentación también vendrá que la salida. Es de cuidar nuestra vida, cómo tú y yo andamos delante de quién, delante del Padre. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que simplemente en nuestra vida somos como peregrinos, Padre Yahweh, en esta tierra. Que nada de lo que hay, Padre Yahweh, en esta tierra, que nada de lo que poseemos, Padre Yahweh, en esta tierra, nos acompañará o se irá con nosotros, sino lo único que se irá y nos acompañará, Padre Yahweh, son nuestras obras. Ayúdanos de vivir una vida, Padre Yahweh, que te agrade a ti, de vivir en rectitud, en santidad, delante de tu palabra, delante de tus caminos. Y que podamos, Padre Yahweh, pasar en medio de este peregrinaje, en medio de este tiempo, Padre Yahweh, que simplemente nuestra vida es de paso en esta tierra. Que cuando podamos partir de este lugar, nuestras obras, Padre Yahweh, que hicimos, aquello, Padre Yahweh, que nos acompañará a nosotros, porque dice tu palabra que fuimos creados, Padre Yahweh, para buenas obras. Y que a través de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones, también los hombres puedan mirar, Padre Yahweh, y muchos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya. Que a través de la vida que tú y yo, que vivimos nosotros, en ti, en el Mesías, en Yeshua, muchos otros también sean alcanzados, para que así ellos también puedan glorificarte a ti, Padre Yahweh, que estás en los cielos. Ayúdanos a poder entender que el fin y el propósito de todo hombre es guardar los mandamientos tuyos. Que porque cuando los prendemos a guardar tus palabras, tus mandamientos, estamos ganando, Padre Yahweh, una vida de bendición, en la cual nos separa, Padre Yahweh, del camino de este mundo, y vivimos para ti, Padre Yahweh, donde somos siervos tuyos, donde nuestras vidas es para agradarte, Padre Yahweh, para reverenciarte a ti. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que aún todo lo que tú nos has dado no es nuestro, sino es por tu gracia, por tu misericordia, por tu rajen, que tú nos lo has dado. Que podamos ser un pueblo agradecido, Padre Yahweh, y que podamos ser un pueblo que está contento con lo que tenemos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y sella tu palabra, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos acordarnos de ello. Que vendrá un tiempo, Padre Yahweh, donde ciertamente guardaremos y celebraremos las fiestas juntamente contigo. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Yes. Por tu bien, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Despídenos en paz y en shalom de este lugar, y que tu bendición, Padre Yahweh, sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem beja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.